Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a tener la clase número 5 y la temática que vamos a abordar hoy es autismo. Ustedes ya tienen un bagaje de conocimiento respecto a autismo por la cursada que hemos realizado juntos. Por lo tanto, hay algunas consideraciones que no vamos a volver a reiterar. Por ejemplo, eh, el síndrome de Kanner, hablar del síndrome de Kanner, que fue originado por el descubrimiento de Leo Kanner, que implican diferentes áreas de incapacidades que tenían determinados individuos, o Hans Asperger, que descubre precisamente lo que después se denominaría síndrome de Asperger, ¿sí? Que es, digamos, de lo que se considera en autismo como el autismo un tanto más leve. No obstante, tiene sus eh, implicancias manifiestas en determinadas áreas como por ejemplo las destrezas, la comunicación, la forma en que se relaciona con un otro en sociedad, eh, y bueno, y algunas cosas muy típicas de las personas que refieren a autismo. Por lo tanto, es un síndrome que, si bien es más leve, hay que siempre considerar. Pero no vamos a volver a hablar un poco de esa data en cuanto a una data histórica, eh, porque ustedes ya tienen este material, ¿sí? Lo único, si vamos a repasar algo, bueno, ustedes recuerden cuáles eran las características: el lenguaje nulo, la ecolalia, o sea, repetir siempre lo mismo de lo que oye, la persona que parece sorda, no se inmuta con los sonidos, o si no, esos sonidos los aturden, apila los objetos o tiende a ubicarlos uno detrás del otro, uno arriba de otro. Todas características que tiene una persona con autismo, ¿sí? No responde a su nombre, evita el contacto físico, entre otras, ¿sí? Gira sobre sí mismo, camina de puntitas, berrinche, se ríe sin razón, eh, estereotipia, o sea que va realizando las mismas actividades todo el tiempo. Con esto estamos hablando de, en general, cuando vemos a la persona con autismo, y si hacemos una observación mucho más fina, estamos empezando eh, a ver que hay algunas situaciones bastante, no digo raras, pero sí diferentes en ese comportamiento que tiene ese niño o niña. También tenemos que hablar de que cuando ese bebé nace, también hay algunas consideraciones: que el bebé no mira, o sea, en un momento dado eh, parece que su mirada como si estuviera en trance. Hay muchos casos que han implicado esto, que nos han referido esto. Pero básicamente cuando a los 3 años, ya hay algunas áreas que ya tienen que haber sido desarrolladas en consecuencia. Y cuando asiste de repente a la escuela, cuando un autismo no está asociado a una discapacidad intelectual, obviamente puede pasar desapercibido lo otro, e inclusive puede haber algún pediatra que diga, bueno, falta un poco más de evolución quizás para este niño o niña, por lo tanto esperen un poquito porque ya va a hablar, porque ya se va a relacionar, ya va a decir mamá y papá, etcétera. Llegado el momento de la etapa escolar, cuando ya tiene que ir a un jardín maternal, a un jardín de infantes, bueno, ahí es donde empieza a hacerse notorio el hecho de que empieza a jugar solo, empieza a no relacionarse con un otro, a tener esas miradas en trance, no responde al llamado de su maestra, hace determinados berrinches que no son tan apropiados a un niño que refiere berrinches, porque todo niño hace berrinches, pero es un berrinche bastante eh, especial, y es cuando eh, de repente no puede cumplir quizás con lo pactado, lo que tiene en vista cumplir. Entonces, cuando viene la etapa escolar, ahí es donde se dificulta la situación. Si bien esa espera
conlleva otra problemática que implica la negación de los padres. Siempre hay padres que niegan esta situación y esperan, siguen esperando. No obstante, hacen caso omiso a esas observaciones. Inclusive hay observaciones de familiares de ese niño o niña que les cuesta hablar con esos padres porque inclusive pueden llegar a tomarlos en mala forma. Inclusive hubo enemistades también de parte de padres con respecto a familiares que le dicen: mira, me parece que hay algunas cosas que no están tan bien en tal chico, y se lo dicen y no les gusta. Pero por lo general el no meterse y no es muy apropiado. De repente es por el bien de ese niño o niña. Yo sé que ahí, cuando ya las relaciones familiares es difícil, pero en un momento dado quizás hay que romper esa negación, inclusive desde afuera. No es fácil, involucra también enojos y muchas veces el aislamiento más importante entre esas personas que le dijeron tal cosa a esos padres, o sea, respecto a esos padres con esas personas, pero también, toman distancia, pero también toman distancia del futuro diagnóstico que quizá tengan, que nunca quisieron saber esos padres. Siempre digo que está el qué dirán social, que es muy importante, porque siempre hay un dedo acusador donde está marcando a fuego que, bueno, tal familia o tales padres nacieron con un nene enfermito, cosa de que ya estamos retrocediendo en el tiempo, porque estas cosas se decían en otros momentos históricos, donde se estigmatizaba a la persona que tuviera alguna sintomatología o una patología, etcétera, o si estaban en una silla de ruedas, como dijimos la vez pasada. Y esto no tiene que suceder, obviamente. 2021, si hay una sintomatología, la sintomatología se aborda y punto, por el bien de esa persona, porque es un sujeto humano que siente, que piensa, que hace, y quizás y lo manifiesta de manera quizá un poquito desde otro punto de vista, y no exactamente del punto de vista nuestro. No es que es anormal y la otra persona es normal. Bueno, una de las cosas que quería decirles en cuanto a esto, respecto del autismo, para no estar precisamente con lo que ustedes habían visto en otro momento, es simplemente dejar indicado síndrome de Kanner, el síndrome de Asperger, en cuanto al síndrome de Rett y el desintegrativo infantil, que también existe, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, porque hay áreas que están comprometidas, otras no, por lo tanto no pueden decir, bueno, esto es Asperger, bueno, esto es tal tipo de autismo, y queda como en una nebulosa, ¿no? Queda stand-by, pero se sabe que hay un trastorno que tiene características autísticas, ¿sí? Bueno, hoy, de cualquier forma, más allá de esta introducción, les voy a hablar de la salud de la persona autista, ¿sí? La salud de la persona autista, algunas consideraciones que van a tener que ver con indicadores del desarrollo, que tenemos mucho que ver en ese sentido. ¿Por qué los indicadores del desarrollo? Y bueno, porque si vamos a estar atentos, o por lo menos, y esto también va dirigido a los padres, si están atentos a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 9, al año y medio, después, bueno, 3 años, 6, 5 años, si están atentos, sobre todo hasta los 3 años, de que algo ustedes no observan que es común a otros niños, bueno, entonces hay que recurrir a quien corresponde. Quien corresponde va a ser un pediatra, también a un neurólogo, especialista de repente en chicos, para que pueda empezar a evaluar. Siempre es como que se toman otro tipo de profesionales que no van a dar certeramente con un diagnóstico de autismo. Esto no quiere decir que todo lo que podamos llegar a ver, un chico que aletea, un chico que gira en sí mismo, etcétera, o tiene actividad repetitiva, siempre va a ser autismo. Esto lo dice un profesional y nada más, pero tenemos que tener en claro que si vemos cosas a determinadas edades
que no están cumpliendo con esas edades, bueno, tenemos que poner blanco sobre negro de esas cosas y tomar el toro por las astas, ¿sí? Por el bien de ese niño o niña, ¿sí? Por el bien de ese niño o niña. Y no importa lo que diga la sociedad, importa lo que va a pasar con la evolución favorable que va a tener esa persona. Bueno, es muy habitual una frase hecha que se dice: los de afuera son de palo, ¿no? Siempre hay gente de afuera que son muy solidarias, ayudan muchísimo, y otras personas que realmente lo único que hacen es estigmatizar a un tercero. Bueno, esas personas totalmente de palo, ahora si nos manejamos con gente que son empáticas, bueno, las cosas van a funcionar mejor. Digamos, abrir puerta a quienes puedan llegar a favorecer nuestro andar diario con el niño y niña con autismo, y cerrar las puertas a aquellos que solamente vociferan estupideces. Bueno, no existen medicamentos para la terapia para el trastorno de espectro autista, no existen medicamentos exclusivos que digan, bueno, esto va para la persona tiene autismo, va para autismo. No, digamos, se dan medicamentos, o sea, para que curen los síntomas no, pero hay determinadas cosas que sí se apunta a dar dentro de medicación que existe en el mercado. Por ejemplo, si la persona no tiene un buen rendimiento en cuanto a su funcionamiento diario, bueno, para dinamizar siempre se da alguna medicación para eso, lo que no quiere decir que solamente para personas autistas. También para el control del nivel de energía, el control de energía es demasiado intenso, de repente para regularlo, para bajarlo un poco, siempre hay. El tema es no generar en esto una persona que directamente está todo el día durmiendo, ni mucho menos. Para eso hay que tener una supervisión constante, por los efectos estos secundarios que puede tener, y sobre todo siendo un niño o una niña. Hay psiquiatras que dan medicación en este sentido, pero siempre se intenta hacer otro tipo de terapias que no tengan que ver con dar medicación, ¿sí? Pero bueno, existe medicación para cumplimentar estas dos cuestiones que dije, para que funcione mejor en las diferentes actividades que realiza ese chico, y para controlar los niveles de energía, por ejemplo. Si tiene incapacidad para concentrarse, obviamente también, para estados depresivos que tengan, para mantener un estado de vigilia diario mucho más lúcido y estar más a tono con lo que hace. Y si refieren convulsiones, también, bueno, hay anticonvulsivantes, ¿no? En el caso de que haya personas con autismo que refieren convulsiones. Obviamente que no todas las personas con autismo tienen convulsiones, pero existen casos que sí los hay. Bueno, la estimulación temprana, como ustedes sabrán, es a partir de los 3 años. Prácticamente es una edad básica, previo a la entrada a la escuela, ¿sí? a los jardines. Se apunta a las áreas como el habla y las destrezas, siempre, porque por allí son los pilares prácticamente para generar una evolución favorable de ese niño, para después incorporar otras cuestiones que tienen que ver con otras áreas, ¿no? El habla, las destrezas, después va a ser seguramente el lenguaje, la comunicación, las relaciones sociales, etc. Pero lo primero es el habla y las destrezas, cómo manejarse. Fíjense ustedes, en cuanto a los indicadores del desarrollo que ustedes van a tener pormenorizado, tienen que tener en cuenta que a los 2 meses en las áreas social y emocional, el niño tiene que reír, sonríe a la gente frecuentemente, se calma por breves momentos. Cuando se calma, frecuentemente pone dedos en la boca. Esto lo hace a los 2 meses, ¿sí? Trata de mirar a sus padres, todavía, 2 meses. En cuanto a la comunicación, arrulla, gorjea, o sea, de repente hace algunos sonidos, mueve la cabeza hacia sonidos, o sea, escucha un sonido y mueve la cabeza. Fíjense en todo lo que tiene que estar en consideración de lo que de repente no haga un niño o una niña y que va a tener que ser parte de
de una observación mayor a partir de un profesional. En el área cognitiva, que es el aprendizaje, razonamiento y la resolución de problemas, problemas a la altura de un bebé de 2 meses, se interesa en las caras, sigue las cosas con los ojos, ¿sí? Reconoce personas a distancia. Esto lo tenemos que tener en claro. Ustedes van a tener el área motora, mantiene la cabeza alzada ya a los 2 meses, trata de levantarse estando boca abajo, mueve las piernas y brazos con mayor soltura. Entonces, esto pasa a los 2 meses. De los 2 meses a los 5 años ustedes van a tener hoy una guía donde están los indicadores del desarrollo y cómo actuar cuando no ofrece este tipo de evolución, una evolución que tendría que ser natural y que tiene que estar tiene que ser profundizado por un profesional y no quedarse con, bueno, no lo hace porque está cansado, no lo hizo, de repente no habla porque ya va a hablar, se va frecuentemente no legitimando, se va naturalizando la forma en que se desenvuelve ese chico como una forma adecuada, y sin embargo, si tenemos estos indicadores, nos vamos a dar cuenta de que hay un retraso. Con esto no quiero decir que hay un retraso ni madurativo ni mental, pero hay un retraso en cuanto a esa evolución. Y hay algo que no está al tono con el niño o la niña que comúnmente realiza tal o cual cosa a nivel emocional, cognitivo, a nivel del habla, de la comunicación. Entonces, si notamos que es raro que no haga esto, porque es común que se diga así, miremos un poquito más con más observación, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, vamos refiriendo esto al profesional que corresponde. Sé que no es tan fácil, obviamente, pero para poder recurrir a esos profesionales, pero hay que hacerlo, realmente hay que hacerlo. Por el niño o la niña, no porque nos vamos a sentir mal nosotros mismos. Bueno, elaboremos un duelo en todo caso que implica que ese niño o niña es una persona con autismo. Vamos a elaborar un duelo porque no queríamos que tenga de repente autismo. Pero el duelo lo tenemos que elaborar nosotros, pero no hacer que ese niño no pueda evolucionar favorablemente o pierda tiempo para esa evolución. Y no ponernos en el sentido de sentirnos nosotros estigmatizados por la sociedad sin hacer nada o ocultando la sintomatología del niño. ¿Se acuerdan que dijimos que el autismo es un conjunto de síntomas y no una enfermedad? ¿Sí? Bueno, esto es un discurso que tenemos que masificarlo siempre. Hay tipos de tratamiento, como decíamos hoy, que va más allá de la medicación, que tiene que ver con el entrenamiento auditivo, la terapia con vitaminas, la terapia antilevadura, la comunicación facilitadora, la fisioterapia, la musicoterapia, la terapia ocupacional y la integración sensorial, en sentido de los sentidos. Acá tenemos que hablar, obviamente, de un equipo interdisciplinario que va a tener que trabajar, porque la musicoterapia, alguien especialista, obviamente, en psicología, pero especialista en música, ¿sí? Por ejemplo. Hay distintos enfoques. Fíjense ustedes cuántos actores en escena van a empezar a prepararse para estar con ese niño o niña autista y empezar a sacar adelante a ese niño, a ese niño o niña. También a esto le podemos agregar que supera muchísimo la ansiedad, el estrés, la equinoterapia con animales, es muy importante, es hermoso la equinoterapia. He visto cómo sale adelante una persona estando a caballo, con su casco, con su fusta, arriba de un caballo, manejado con un supervisor, y van dando vueltas y vueltas, y el continuo andar hace que vaya superando inclusive ese estrés acumulado, esa ansiedad,
y baja, como que regula las energías vitales que tiene ese niño o niña. Hay distintos enfoques respecto de estos tratamientos y terapias que giran en torno a comportamiento y comunicación, por un lado, a la alimentación, como dijimos, medicamentos, que ya lo hablamos, y a la medicina complementaria alternativa, que es muy controversial, que lo vamos a hablar ahora. La Academia Estadounidense de Pediatría ofrece una estructura de organización para el niño, por ejemplo, con la participación familiar. Acá hay una superación de estigma, se supera el estigma para que la familia pueda llegar a integrarse en esto y sabe que, bueno, la situación está dada de esta forma y a partir de esta forma necesitamos empezar a trabajar con ese niño para que empiece a superar su comportamiento errático, su forma diferente en que se está manejando por su autismo. Bueno, el análisis conductual aplicado, que también podríamos decir como una terapia cognitivo-conductual, ¿no? Fomenta comportamientos positivos, desalienta los negativos. Se trabaja mucho acá con juguetes, se manejan muchos psicólogos, terapistas conductuales, se manejan con otros chicos para que puedan estar en ese tiempo muy interesante de comunicación entre ellos, cuando refieren el mismo problema. Problema no, la misma sintomatología. Entonces, como hay un aislamiento y hacer las cosas en forma repetitiva y hacer solo las cosas, entonces, qué mejor que conformar grupos. Acá sí es muy importante ese grupo. También va a trabajar con el tema de problemas que pueden tener con respecto a las madres o al padre o a quien sea, ¿no? Se mejora la destreza, hay un seguimiento en la medición de progresos del niño, siempre tiene que haber un seguimiento, para todo tiene que haber un seguimiento. El enfoque en el desarrollo emocional, las relaciones que van a manejarse con el AT y con los padres, en cuanto a la vista, sonidos y olores, etc. Es muy importante el enfoque del desarrollo emocional que esté precisamente focalizado en ello. Existe un método que se llama TECH, que son pistas visuales para enseñar destrezas, ejemplo, tarjetas con imágenes que pueden ayudar cómo vestirse. Son como una suerte de pictogramas, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, lo conocen bastante bien. La terapia ocupacional siempre enseña a manejarse en forma de juegos, hacen hacer actividades y se enseñan precisamente destrezas, ¿no? Que ayudan a la persona a vivir en forma más independiente posible. Vestirse, comer, bañarse, relacionarse con las personas. Bueno, esto es muy de la terapia ocupacional. Siempre es importante que haya un o una terapista ocupacional manejándose con alguien con autismo. El AT también puede realizar un sinfín de juegos, ¿sí? Para poder estar al tanto de la modulación de la voz, por ejemplo, un taller de radio por este motivo, también para que no superponga la voz con la otra persona, darle la oportunidad al otro que escuche y ser escuchado. Y este es un trabajo muy fino, ¿no? Es un trabajo realmente fino. También con el tema de la motricidad fina y gruesa, andar en bicicleta, de repente para poder mantener el equilibrio, o otras actividades que implica más fineza en el propósito que tiene, que necesita tener esa persona con autismo para poder realizar. De repente puede ser algún dibujo o dibujos donde tiene que llenar círculos, cuadrados, etcétera, y no tiene que irse de la línea, por lo tanto va a tener que tener mucha fineza, va a tener que estar mirando mucho, que no pasarse de tal o cual línea para llenar lo que corresponde de esas figuras. Y esto implica cierta fineza, o sea, no es un trazo grueso, un trazo realmente fino.
Y eso, bueno, mentalmente nos da la oportunidad de tomar el lápiz y de repente ser lo más fino posible para que no nos vayamos de esos círculos. Pero para eso hay que trabajarlo, ¿no? La terapia de integración sensorial ayuda a discernir lo que ve, escucha o huele, por ejemplo. También para trabajar las molestias de ciertos sonidos o que lo toquen, porque el niño con autismo y niña saben bien que no les gusta ser tocados, ese contacto es muy complicado, el contacto físico. La terapia del habla, existe un sistema que se llama el PECS, sistema PECS, que usa símbolos con dibujos para enseñar destreza de comunicación, dibujos para hacer preguntas y responderlas y poder conversar. Después tenemos un enfoque que es el alimentario, ¿sí? Acá ya vamos a estar en un terreno no tan consistente. Hasta ahora lo que fuimos diciendo son algunas técnicas ya consagradas que han dado muy buen resultado en cuanto a personas con autismo. Pero el enfoque alimentario hay que tener mucho cuidado porque no hay evidencia científica en muchos casos de ciertos alimentos que se va proponiendo a niños con autismo. El cambio en la alimentación, poniendo más suplementos vitamínicos o minerales, esto va a tener que estar muy orientado a un médico nutricionista, médica nutricionista, y tiene mucho que ver también porque se hace hincapié en el enfoque alimentario que el niño o niña no come determinada cantidad de alimentos. ¿Y entonces por qué se produce? Y porque el alimento tiene determinada textura, porque cuando come se le hace, no sé, una goma en la boca, dice hacerse una goma en la boca y eso le molesta, le da asco, etc. Entonces hay determinado tipo de alimentación que no comen directamente. Entonces, bueno, ahí es un problema porque nutricionalmente necesitamos cierta cantidad de vitaminas, de minerales, ¿sí? Para poder subsistir. Entonces, se habla siempre que cierta falta de vitaminas y minerales pueden provocar TEA. Esto es el enfoque alimentario. Pero un nutricionista nos va a decir exactamente una dieta programada para que no se quede sin ningún tipo de vitamina o mineral. Los tratamientos complementarios alternativos, bueno, esto habla de una alimentación especial. Existe lo que se llama la quelación, tratamiento para eliminar los metales pesados como el plomo en el cuerpo. También las sustancias biológicas, como por ejemplo la secretina, que es una hormona que está en una parte del intestino, ¿sí? Y las técnicas manipulativas del cuerpo, la presión profunda. De repente la presión profunda tiene que ver con tomar con un cepillo o algo la mano del niño y apretarlo, ¿sí? O de repente tomar en el brazo y también apretarlo. Y esta presión profunda ha dado resultados como técnicas manipulativas del cuerpo. El abrazo grande, y tiene que ver también con ir reconociendo su propio cuerpo, ¿sí? No distanciarse de su cuerpo. Acá está el problema de que no puede tener contacto con otra persona. Bueno, el contacto, en todo caso, es una técnica bastante interesante, pero no es tan fácil de poder llevarla a cabo. No obstante, como se puede llevar a cabo, es muy halagüeña, porque resulta, es satisfactoria. Con respecto a niños y mayores, hay mayores problemas de salud, obviamente, cuando un niño es autista, es una persona autista. No necesariamente, pero estadísticamente es real. Vamos a decir que van a tener siempre enfermedades mayores que una persona, digamos, común, y estadísticamente es real. No necesariamente, porque vamos a tener casos que seguramente no, pero estadísticamente sí. Hay más posibilidades de tener más problemas de salud teniendo de autismo. Si además de TEA hay una discapacidad intelectual, obviamente que aumenta la posibilidad, por ejemplo, de tener epilepsia, ¿sí? Lo que no quiere decir que todas las personas con autismo y discapacidad intelectual tienen epilepsia, pero existe la posibilidad, obviamente, mayor de tenerla. Enfermedades de origen genético y metabólico, ¿sí? Y el autismo
al ser un trastorno del neurodesarrollo, el cerebro desde muy temprano no se desarrolla con normalidad. Digamos, está configurado de forma diferente, por decirlo de alguna manera. Recuerden que siempre es multifactorial el problema que tiene una persona con autismo. Nunca se sabe exactamente el por qué, pero siempre hay una carga genética, la genética de los padres. Siempre vamos a hablar que si hay una génesis de las personas con trastorno de espectro autista, los factores de riesgo genéticos y ambientales, obviamente, que va a haber, y qué incidencia tiene el que una persona sea, que el padre o la madre hayan tenido, o sean, tengan un trastorno de espectro autista. Bueno, si un padre o una madre tiene trastorno de espectro autista, la posibilidad de que la persona tenga autismo, sí, es mayor que una persona que no refiere esto. Lo que no quiere decir que dos personas que una madre que concibe un niño o una niña con autismo y ella, ni el marido, ni el esposo, ni el papá, no tenían, no estaban dentro del trastorno de espectro autista y apareció, bueno, también puede surgir. Las posibilidades que cuando una pareja no tiene una herencia, digamos, a través de lo genético, que haya habido alguien con autismo, y es mucho menor que aquellos que tienen algún familiar que haya tenido autismo. Sí, eso es indudable, ¿sí? La posibilidad de tener autismo un niño o una niña, en el caso de no tener si la pareja no tiene familiares con autismo, es el común de la población. O sea, es difícil que pueda llegar a tener, pero sí puede tener. Pero bueno, los riesgos son igual que cualquier persona de la población. Hay que ver después los factores ambientales, cómo influyen, y cuestiones que tienen que ver con lo congénito, qué pasó en el embarazo de la mamá, si tomó medicamentos, ¿sí? Si estuvo bajo los efectos de alguna droga, etcétera. Todo influye porque influye por el embarazo propio de esa mamá. En ocasiones un solo gen causa el trastorno, eso tienen que recordar. La alteración de genes puede codificar las síntesis esenciales para el desarrollo y funcionamiento cerebral. Como dijimos recién, pueden ser de los padres o no, ¿sí? Pero esa alteración de genes puede codificar finalmente las síntesis esenciales para el desarrollo de ese funcionamiento cerebral, que después despunta el propio autismo. Los síntomas 18 a 24 meses, como dijimos hoy, no son tan evidentes y no tienen una discapacidad, digamos, intelectual, y va a aparecer en la época de escuela, ¿no? Donde se van a marcar las áreas que están de repente afectadas y que tienen que ser estimuladas. Bueno, existe un autismo que se llama el autismo sindrómico, ¿sí? Esto no lo habíamos visto, pero el autismo sindrómico está asociado a una enfermedad conocida como sistémica. ¿Y sistémica qué quiere decir? Sistémica viene de sistema. Sistema digestivo, sistema inmunológico, endocrinológico, etc. O sea, como ustedes vean, la palabra sistémica tiene que ver con los diferentes sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, la esclerosis tuberosa, la fenilcetonuria, por ejemplo, son enfermedades, etcétera, entre dos, que pueden aparecer en el autismo sindrómico. El autismo idiopático, que es de etiología desconocida, eso es lo que quiere decir. Etiología desconocida quiere decir que son causas desconocidas, por causa desconocida de repente, y tiene mucha incidencia en lo familiar. Y la parte neurológica, vamos a hablar que el 30% tiene epilepsia, ¿sí? De lo que se denomina autismo idiopático en la faceta neurológica. A lo largo de su vida el 30% tiene epilepsia, ¿sí? Alteraciones en el electroencefalograma.
En el sistema digestivo, 30, o sea, 70% de casos han tenido este problema. Alteraciones del ritmo intestinal, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, etc. Dermatológicos, autolesiones y los traumatismos, etc. Los nutricionales, que las nutricionales, como dijimos hoy, es la inadecuada ingesta que tiene la persona con autismo, ¿no? Como no come todo lo que corresponde, necesita ciertos suplementos que lo dan los nutricionistas. Intolerancia, comportamientos restrictivos que hacen. Y algo que se llama pica. ¿Qué es pica? Bueno, pica son sustancias no comestibles, tierra puede ser, que puede comer la persona, ¿sí? Y que tiene que ver con, también afecta obviamente la parte nutricional. Lo endocrino metabólicas, alteraciones de las hormonas tiroides, alteraciones en la glucosa, en los lípidos, ¿sí? Hay una pubertad precoz, etc. Oftalmológicas, perdón, el problema, alteraciones del ciclo de la vigilia del sueño, por eso también acá muchas veces se da medicación. Bueno, como dijimos, la alteración en la alimentación, que ya lo habíamos dicho. En el sistema sanitario hay dificultades para personas con autismo. Las personas con autismo a veces no saben dónde les duele exactamente, no saben discernir y poder decirle al médico o la médica, mire, me duele acá o allá. No, hay un problema en este sentido y entonces se complica porque pueden decir algo que de repente no es y hay que estar estudiando muchísimo. La dificultad también para ir a un hospital, una clínica, etcétera, es el cambio de rutina, ¿no? Porque si siempre hizo una rutina determinada, llevarlo a otro lugar va a tener que ser prevenido con decirle en forma muy anticipada lo que se va a hacer, ¿sí? Porque si no es muy complicado, igual que no respeta las convenciones que se va a estar manejando en ese hospital, etc. Esto es muy típico en la persona con autismo. Por eso la contención del paciente, la ubicación que tenemos nosotros como referente significativo es muy importante. Como ya saben, el organizador psíquico del paciente y que vayamos que él vaya proveyéndose de cosas, de fortalezas a partir de lo que vamos indicando nosotros, y de cómo lo vamos, no educando, sino generando como actitudes diferentes, es muy importante. La orientación en el espacio social, o sea, si tiene que ir a un hospital, sabemos que va a estar en un espacio diferente, por lo tanto lo anticipamos. El sostenimiento de un lugar para pensar siempre es muy importante, así como la relajación que tiene que lograr, siempre es muy importante una relajación de parte de él y le tenemos que dar ese tiempo, los minutos para poder reflexionar. Favorecer la capacidad creativa y también facilitadores de los vínculos familiares, porque muchas veces la familia misma atenta contra lo que consideran que la persona no está saliendo adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de pautas de modificación ambiental para niños con autismo. Unas pequeñas pautas que me interesaron decirles en esta clase que es previa a síndrome de Asperger. La próxima vamos a hablar precisamente de síndrome de Asperger, una guía muy interesante para que ustedes la puedan leer con ejemplos muy significativos para aquel que quiera trabajar con alguien con síndrome de Asperger, con alguien que está dentro del trastorno espectro autista, que es tan importante en cuanto a el trabajo en sí para todo AT, pero en cuanto a trabajo, en cuanto a que hay muchos casos de autismo, siempre se habla de una epidemia de autismo en el mundo, y por lo tanto hay mucho trabajo para acompañantes terapéuticos para niños autistas. Cuando hablamos, niños o niñas autistas, cuando hablamos de desintegrativo infantil, que es tan problemático, ¿sí? Tan problemático, ahí estamos hablando de una T y se vuelve después un cuidador, ¿no? Porque a la persona en un momento dado de la evolución, lamentablemente, va a necesitar también de un enfermero o una persona
que sea un cuidador realmente profesional, aparte de la T, que también puede hacerlo, porque la T también puede cumplir funciones en el caso de que sea profesional de enfermería también. Esto de repente me lo recordé. En cuanto a pautas de modificación ambiental para niños con autismo, bueno, disminuir el desorden, porque el desorden siempre es pavoroso, guardar materiales fuera de la vista y usar divisores, espacios, ¿sí? Como una especie de biombos, usar como divisores para generar las distintas actividades que vamos a realizar. Divide la tarea en pasos, pero esto se lo vamos a tener que ir hablando. El ambiente siempre tiene que estar libre de estrés y de ruidos. Las técnicas inhibitorias mientras explica los pasos. O sea que empezar a decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, pero no se puede hacer tales cosas, no se puede levantar la voz, ahora vamos a mantenernos en una concentración para esto. Bueno, todo se anticipa. Mirarlo a su altura, el lenguaje adecuado. Mirarlo a su altura en el sentido de, creo que lo dijimos también para personas con discapacidad, mirarlo a su altura para que se junten las miradas, ¿no? Y que la mirada, ustedes fíjense que no esté en trance, que la mirada que nos mire, que lo que estamos hablando entre en su mente, que entienda, que pueda llegar a ser procesado por él. Y si no, lo tocamos y le decimos, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Y el lenguaje adecuado, simple, sencillo, que pueda entenderse. Bueno, esto en cuanto a los pasos que vamos a dar para hacer actividades. Ojo que las rutinas provocan seguridad. Las rutinas como cualquier otra persona, ¿no? Como cualquiera de nosotros que está en un estado de confort, ¿vieron ese momento, ese estado de confort? ¿Para qué cambiar, no modificar? Porque con esto me siento tranquilo. No avanzo, pero me siento tranquilo. Bueno, ese estado de confort es una especie de estado de confort el que genera, porque le da como seguridad a la persona autista y también se va a quedar como durmiendo en esa situación, ¿sí? Y más a la persona autista que tiene esa situación de hacer cosas en forma repetitivas y siempre las mismas, obviamente que es un círculo vicioso permanente. Ese círculo tenemos que romperlo, ¿sí? Ese círculo tenemos que romperlo totalmente para que en un momento dado quizá no se sienta tan seguro de las cosas nuevas que se están haciendo, pero la contención nuestra va a hacer que él pueda avanzar hacia otras cosas y empezar a generar esas otras cosas que le van a provocar también placer adecuado, y va a sentir también que él puede hacer otras cosas, ¿sí? O lo va a sentir, lo va a percibir, ¿sí? Estrategia, bueno, prepararlo con anticipación, uso de agendas visuales, avisar antes de la transición, antes de que pasemos a hacer algo, empezamos 5, 4, 3, por ejemplo, empezamos así, empezamos, bueno, o 5 minutos, 3 minutos, en un minuto empezamos. Bueno, se pueden usar canciones y actividades rítmicas para trabajar la espera, mientras se va esperando para el momento, porque la ansiedad va a ser muy importante, entonces es muy interesante escuchar algo para que se relaje a través de la música, mientras se espera. Que el niño o niña sepa dónde va, siempre es importante, y no generar esa incertidumbre, porque la sorpresa obviamente no les gusta, encontrarse de repente con las cosas no les gusta. Niños con hipersensibilidad auditiva, o sea, muy sensibles en la audición, la estrategia es tapar los oídos, con cascos, orejeras, con tapones, cascos o orejeras, ¿sí? Cerrar puertas y ventanas para que el sonido exterior no entre, cortinas gruesas en las ventanas, ¿sí? Con hiposensibilidad auditiva, también la estrategia es sentarlo cerca del sonido. Fotos de la actividad a realizar también es muy, muy interesante, ¿sí? Que tengan lo que se va a hacer, por lo menos en fotos. Después le vamos a dar dinámica a eso. Obtener atención antes de hablar, esperar 10 minutos o más antes de repetir, o sea, no se entendió, bueno, esperamos un poquito, así lo va procesando y después volvemos a repetir algo. Niños con hipersensibilidad visual, la estrategia es simplificar el ambiente visual, ¿sí? Para que la atención sea mejor. Niños con hiposensibilidad visual, utilizar la presión profunda, como dijimos hoy, ¿no? Presionarlo por todo el cuerpo con sus manos, ¿sí?
porque esto es pero muy halagüeño. Y niños con defensividad, ¿sí? La estrategia si necesita relajarse o ofrecer tacto profundo con masajes en todo el cuerpo, puede llegar a lograr. Pesas o en brazos o tobillos ayuda a recibir información. Las pesas, que sienta las pesas en brazos o tobillos, bueno, esto también es muy importante porque puede recibir información desde el cerebro que él necesita, ¿sí? Para poder sentir su propio cuerpo, para percibir su propio cuerpo sería. También la hamaca, que va a dar va a sentir que está en plena pero plena dinámica de su actividad y que no está en un punto muerto, en una, sí, en un punto neutro donde no sale ni para atrás ni para adelante, ¿sí? Está en plena actividad. Bueno, esto es lo que pudimos haber hecho hoy para autismo. Hoy no quise que ustedes tengan una clase hablando simplemente de síndrome de Kanner, ni síndrome desintegrativo infantil, ni otro tipo de síndromes que atañen al tratamiento, perdón, a la terapia, al trastorno espectro autista, sino un enfoque o un panorama diferente, porque lo otro ustedes ya lo tienen, ¿sí? Entonces, un panorama diferente de los distintos enfoques que hay hoy en día, de lo importante que es la estimulación temprana a partir de los 3 años, que esto se masifica en discurso siempre lo digo, se masifica en discurso para que haya más niños y niñas que puedan empezar una evolución favorable a partir de esa edad y no después o no nunca. También, bueno, estuvimos hablando de determinadas herramientas adecuadas de cómo tratar a los chicos, sobre todo una T, cuando se realizan actividades y estamos con él. También lo hace una terapista ocupacional, pero nosotros podemos hacer muchas actividades con una persona con autismo, ¿sí? Entonces, esos factores ambientales que les molesta tanto, como el tema de la luz, el tema del ruido, el tema de no querer hacer otra cosa que lo que viene haciendo habitualmente, bueno, hay herramientas entonces que les di para que ustedes tengan en cuenta siempre que vayan a trabajar con alguien con algún síndrome que esté involucrado dentro del trastorno de espectro autista. También van a tener, bueno, entonces los indicadores del desarrollo, los indicadores naturales de un niño o niña que tienen que tener y qué pasa si no lo tienen, si está pasando otro tipo de cosas, ¿sí? Es importante recurrir a un médico, es importante que haya un neurólogo, un pediatra, un neurólogo después, y un terapista cognitivo-conductual por lo general que se hace cargo de las personas cuando empieza a dilucidarse el diagnóstico que puede aparecer. El diagnóstico tiene que ser esperanzador, que alguien diga de repente el diagnóstico es el punto de partida hacia una mejoría notable de parte de ese niño o niña. Por eso hay que estar convencidos, hay que tener, digamos, cierta valentía y hay que también tener, hay que elaborar ciertos duelos como otros que tenemos durante la vida que nos toca vivir, ¿sí? Nos tocan, siempre hay cosas que perdemos, hay cosas que no son como nosotros queremos, pero bueno, si no lo podemos manejar nosotros mismos, intentemos con una psicoterapia para poder ver ese panorama, ese enorme panorama que tenemos inevitablemente que ver y que saben que es ese panorama que tenemos que ver, la vida de ese niño o niña que le tenemos que intentar mejorar a través de la actitud nuestra, de no negación. Ese panorama, esa es la panorámica de vida de ese niño o niña. En lo que estamos mirando va a ser ese futuro. Y en ese futuro tenemos que producir hoy
lo que para el resto de la vida obviamente nos vamos a sentir muy satisfechos de haber podido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, hasta acá llegamos con autismo entonces. Será hasta la próxima clase y un gusto como siempre poder estar junto a ustedes. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.